llegó una persona. Mientras tanto, voy a ir explicando de una vez. Este podcast va a enfocarse en desdeñar la historia del 31 de octubre, que es conocida por la festividad de Halloween, y el 1 de noviembre, que implica el Día de los Muertos, y a su vez el de todos los santos difuntos. Pero ya profundizaremos más adelante. Ok, vamos a esperar más gente. Que sean... Ok, ya van 3. Perfecto. Bueno, soy del canal Más Allá de Nuestra Visión. Nos encontramos en esta ocasión para platicar del 31 de octubre y 1 de noviembre, Halloween y el Día de los Muertos y de los Santos Difuntos, respectivamente. Para ello, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nos deja el Halloween de este año, que como ya sabemos, no fue igual al del resto del tiempo. En este caso, nos enfrentamos al SARS-CoV-2. Esto implica un mayor riesgo para salir, aunque algunos le han perdido el miedo a comparación de marzo, que hubo desabasto de todo, de rollo, de cubrebocas, gel antibacterial. Todo se estuvo abarrotando y se estuvo agotando todos los productos posibles. Y como vemos hoy en día, hasta las teorías conspiranoicas no han cesado, están a la orden del día. Y que no cesen, necesitamos el dinero. Para nuestra corporación necesitamos contenido. Okay. Y bueno, en este caso hablaremos de estas dos celebraciones de una forma más histórica, de cómo surgen y cómo van cambiando a lo largo del tiempo, porque Halloween ciertamente no le pertenecía a los yankees como suelen ser conocidos, y tampoco se celebraba de esta forma, ni mucho menos el Día de los Muertos. De hecho, va a haber datos que confirmen que ya no estamos celebrando lo mismo que celebraban nuestros antepasados. No tanto antepasados, pero nuestros ancestros. El legado que nos dejaron es diferente a cómo ellos lo festejaban, pero ya iremos entrando en ello. ¿Tienes algo que decir antes de empezar? Pues, solo también quiero agregar lo de... les voy a contar también la historia del Wendigo, porque se supone teníamos planeado el 31 de octubre, bueno, no el 31, ¿cuándo era? ¿No era el 30? Era el 30 creo, sí. Sí. Hacer un podcast con puras, ¿cómo se dice? Historias y relatos. ¿Sí? Bueno, y pues eso, vamos a hablar de Halloween, el Día de Todos los Santos, Día de Muertos, la leyenda de la flor de cempasúchil y el Wendigo. Ok. Bueno, esto es como un extra. No sé qué decirles. Bueno, el Wendigo es una criatura, podría decirse mitológica. Algunos también la consideran un críptido, de la cual se dice que se devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Pero el Wendigo no es una mera leyenda, sino que también es, por así decirlo, una forma de regular el comportamiento de esos antiguos pueblos. O sea, responde a un fascinante sistema antropológico que articulaba los valores de las tribus, de los anglóquinos, los primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. Durante milenios, la tradición oral mantuvo vivo al Wendigo y la cultura popular continúa alimentándolo. Sus características físicas. Nadie nunca ha visto un Wendigo. Dicen que solo sus víctimas saben cómo es.
pero el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta y huesuda, posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de sus víctimas. Sus ojos son lechosos, parecen salirse de sus órbitas. Los Wendigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas. En algunas versiones poseen también cuernos de alce. Su piel es dura como una coraza y solo el fuego puede hacerles retroceder. Bueno, ahí les voy a explicar lo de el tabú del canibalismo. Antes, las tribus de los Grandes Lagos, en invierno, pues sufrían mucho por el frío, porque había... sí, son los que salen en Until Dawn. De hecho, no podría decir que el juego está basado en el libro del Wendigo, pero, o sea, retoma muchas cosas. Sí. Bueno, como les decía, el Wendigo, pues, era usado más que nada para evitar que la gente recurriera al canibalismo por la desesperación. Por ejemplo, digamos, voy a ponerles un ejemplo. Tú estás con tu tribu y todos empiezan a morir de hambre y de frío. Entonces te encuentras, por así decirlo, acorralado. Tienes que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Y pues el canibalismo siempre ha sido mal visto. Bueno, lo que ellos decían es que si tú probabas la carne humana, el espíritu del Wendigo iba a venir y te iba a poseer. Entonces la gente lo que hacía era, o sea, preferían morir de inanición o suicidarse antes que comer carne humana. Esto a mí me resulta muy fascinante porque me recuerda a algo de una clase de psicología de raíces filosóficas, donde estuvimos viendo el pensamiento primitivo. Ahí nos explicó el maestro que todos los tabús, ya sea el incesto, la zoofilia, el canibalismo, todos los tabús eran, por así decirlo, tenían como que una válvula de escape mediante los mitos y las leyendas. En este caso, la leyenda del Wendigo. Y pues sí, fungían como un, no sé cómo decirlo, como un sistema de valores. Para mantener unido a la población en concreto, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se dice? Regulaban el comportamiento de los grupos. Regulaban el comportamiento de los grupos. Los mitos y las leyendas. Bueno, bueno, esa es la función social y psicológica de los mitos. ¿Qué pasó, Johan? No, tú continúa hasta que des por terminada la fábula, bueno, historia. La historia del Wendigo. Voy. ¿En qué estaba? Pues es eso. El Wendigo era contado para asustar a la gente y que no recurrieran al canibalismo. Este acto deshonroso de comer carne humana era una manera de invocar al Wendigo y que su espíritu te poseyera. Así, toda persona que practicara el canibalismo, incluso por extrema necesidad, corría el riesgo de mutar en una de esas terroríficas criaturas. Durante los duros inviernos de Norteamérica era habitual una temporada de hambruna y de extrema necesidad. Para evitar recurrir al canibalismo, las tribus narraban la historia del Wendigo a modo de advertencia. En cambio, estaba mucho mejor visto el suicidio o incluso la inanición, que es lo que ya les dije. Y de hecho es interesante cómo no solo en estos territorios, en casi todos, utilizaban historias o parte de su religión como una forma de regular o amenazar a su población para que no se desquiciaran, no se salieran de las normas establecidas de poder
convivir en civilización. De Sí, hecho, sí, en sí. el propio catolicismo también está prohibido matarse, robar, hay que ser buena persona con los demás, o si no irás al infierno, que es Mm, un sitio de tortura eterna y de sufrimiento. Y se entiende de igual forma, oye, yo no quiero ir al infierno porque no quiero sufrir eternamente. Así que lo importante sería regular mi conducta. sí, sí, eso que mencionas, de todo eso habló Freud y Carl Jung, pues las funciones de los mitos, de las historias, cómo nos regulan, cómo ayuda a que, por así decirlo, el ser humano coopere, sin Consigo mismo. que no se desquicien. Bueno, Epa. otra cosa, al Wendigo le asociaban valores negativos. Al Wendigo le asociaban todo lo que eran los excesos, como la gula. El Wendigo es una criatura que nunca se sacia, dado que su tamaño aumenta proporcionalmente a lo que come. Por ello tiene un aspecto demacrado y siempre va en busca de más víctimas. El Wendigo es el símbolo de la desesperación, del hambre, la crueldad y el ensañamiento provocados por la inanición. Ahora voy a hablar de la psicosis por Wendigo. Las distintas versiones recogen dos formas en que el Wendigo puede poseerte. Una de ellas ya la hemos mencionado, recurriendo al canibalismo. La otra es durante un sueño. El Wendigo podría penetrar en tu mente y hacer que te vuelvas violento, desarrollando una necesidad irresistible de comer carne humana. A este trastorno se le conoce popularmente como la psicosis por Wendigo. Aunque la ciencia no ha descrito nunca este síndrome como tal, si alguno de los miembros de la tribu era víctima de este suceso, sus compañeros debían eliminarle. A ver. Mira, hasta era quizá no, científicamente no se puede hablar de la psicosis del Wendigo, pero sí ha de tener relación con algún tipo de psicosis o esquizofrenia o malestar psicológico. Tendría que consultarlo. Sí, es Me que... está preguntando. ¿Qué están preguntando? Es que... Perdón, no estoy viendo los mensajes. No, me preguntan por privado, ya les dije que estamos en vivo y seguiremos un buen tiempo, pero bueno, es esta cucharadita de una historia que puede narrar cómo se comportaba una civilización y cómo se iban regulando, también es importante para destacar lo que veremos más adelante, que es el Halloween y el Día de Muertos, que también es una forma de mantener unidas a las personas y cómo al pasar del tiempo se fue modificando por entrar en contacto con otras. Uh-huh. Así pues, el Halloween tiene orígenes en las regiones celtas, en Irlanda, Gales y Escocia. Eran donde principalmente se celebraban estas cosas. El Halloween es una clase de Samhain moderno. El Samhain o Samaín, no encontré exactamente cómo se decía, servía como una celebración al final de la temporada de cosechas. Era una clase de transición de un año a otro y además el contacto entre dos mundos, pues ellos consideraban que existía el mundo de los vivos y el mundo de los difuntos. De este también surgían entes como monstruos, hadas, duendes y otros tantos entes místicos que en la mayoría de casos eran un mal para la gente viva. Y aquí es donde empieza lo curioso. Esta celebración tenía lugar en noviembre y de hecho era parte de la mitad oscura, como era conocida en el calendario celta, mientras que abril y mayo eran lo contrario, la mitad del calor. También esto se asocia con el verano y con su clima. Entonces, un investigador, Alberto Manuel, explica que esta situación la aprovechaban los difuntos para reunirse con sus familiares todavía vivos. Estos les daban su sabiduría
y compartían todas sus historias para que pasaran de generación en generación. Y, y esto ya va cobrando más sentido cuando observamos que estas hadas que también venían eran espantadas por medio de disfraces. En Irlanda prendían una fogata y se disfrazaban de esas criaturas para espantarlas por medio de danzas y peticiones. Y esto tiene correlación con que nos disfrazamos el 31 de octubre. Nos disfrazamos de distintos entes, ya sea para ahuyentarlos o para que no nos hagan daño. Lo curioso es que además los celtas dejaban ofrendas, por así decirlo, para que esos espíritus malignos no los molestaran. De ahí viene el dulce o truco, de cierta forma. Pedías una ofrenda a cambio de no perturbar la vida de esas personas, que en ese sentido suena algo macabro, pero ya actualmente es más un juego de niños, aunque algunas religiones quieran verlo como algo satánico, pero es entendible porque si era pagano, se le llamaba pagano aquello que no estuviera dentro de las creencias cristianas. De hecho, en el paganismo también entrarían las Wiccas. Y como comenté, el cristianismo ya llevaba tiempo expandiéndose por Europa, con sus propios festejos, claro está. De ahí también surge el Día de Todos los Santos. También nace como una forma de contrarrestar las celebraciones celtas. Esto también fue gracias al Papa Bonifacio VI en el siglo VII. Y aquí es cuando se empiezan a mezclar estas festividades. Pues Halloween no es necesariamente religioso, pero sí era una costumbre que de una manera u otra llegó a Estados Unidos gracias a los inmigrantes irlandeses. Y ya todo esto explica por qué las personas se disfrazan, por qué piden dulces, pues simboliza la unión, esta unión que se creía de los vivos y los muertos. Y hasta cosas como la Navidad, que se manejan en ciertas fechas, es porque el cristianismo así lo decidió, así lo empezó a moldear. De hecho, la Navidad también era una clase de festividad pagana y se le fue acuñado también el día del nacimiento de Cristo. ¿Soy yo bueno, o a la iglesia le encanta apropiarse de festividades paganas? Eso es cierto, es que necesitaba una forma de enganchar a los demás. Era como decir, Tenían que mira, vender bien su religión. sí, era mira, nosotros también tenemos esta celebración, pero el sombrero es nuevo, o cosas por el estilo. Chale, es como el Halloween ese que hacen en Cristo Vive. Hay un Halloween de Cristo Vive. Sí. Bueno, de eso la verdad no sé, pero debe ser interesante de igual forma cómo lo transforman con tal de que aquellos que lo celebran pues se les unan. Uh-huh. Como el tío buena onda que hace las cosas a su manera. Y bueno, también prosiguiendo. Hola Martín, hola Ricardo, hola Jesús, el aleluya, muy cierto. Y bueno. No sabía que se llamaba así, aleluya. Aleluya. Eso también estaría interesante porque dicen aleluya. Por decir, dato aparte, ojalá viene de si Alá quiere. Sí sabía. Y total, como ya saben, el Halloween también llegó a nuestras tierras, queramos o no. Esto fue gracias a las influencias estadounidenses, sobre todo es en el norte donde más se celebra. En una investigación realizada por Manuel Alberro, si mal no recuerdo, confundían
los oaxaqueños el Halloween con el Día de Muertos. Creían que eran las mismas celebraciones porque el primero no se veía mucho, así que su origen quizá era el mismo, según esto. Pero sí, el norte es el que más influencias tiene de Estados Unidos y el que más celebra estas cosas. Y son los del sur quienes más apegados están al Día de Muertos. Chat norte versus The Son sur. Sí, quizá habría que apegarnos más a nuestras costumbres, pero ya llegaremos también a ello. Y bueno, como dato extra, en Irlanda también se deambulaba por las calles de noche, llevando consigo una luz con cierta extravagancia. Eran nabos que estaban ahuecados y tenían velas en su interior. Supongo que ya pueden ver para dónde va esto. Pues estos nabos llevaban esculpidas caras grotescas o bien que den miedo. Esto para imitar y espantar a los espíritus malignos. De ahí también se podría decir que vienen las calabazas con sus rostros tenebrosos. Una carnita asada para festejar. Sí, también para eso hay tesis. Hay tesis para las carnes asadas y su origen. Y bueno, el caso es que, como dije, tiene más presencia en el sur. Pero ahora, ya una vez abarcado esto, no sé si quieres decir algo más sobre el Día de Halloween, perdón. Yo, bueno, no mencionaste nada sobre Halloween moderno. Bueno, sobre el Halloween moderno también se han ido cambiando, como saben, como dijimos. Bueno, un saludo para Richie, para Ricardo, que ya nos pidió varias veces que lo saludemos. Espero que esté todo bien. Y bueno, el chiste es que es completamente diferente el Samaín del Halloween, o al menos en cuanto a cómo se lleva a cabo. Okay. Oye, me voy a ausentar tantito, espérame. Sí, no pasa nada. Tú continúa. Sí, yo le continúo, no pasa nada. Igual, ya es más como una actividad recreativa el Halloween. Ya no se toma en cuenta si es para espantar los espíritus o si es porque vienen las almas de los difuntos a compartir su sabiduría. No, ahora es una clase de juego de niños en la que se disfrazan de ya sea algo cómico o algo que de sustos para pedir dulces. La verdad, muchos ni siquiera se ponen a indagar el por qué se hace eso, porque ya se ha hecho una costumbre que se ha llevado a cabo desde varios años. Y pasa de la misma forma con el Día de Muertos. Primero, ¿qué celebramos? Primero que nada, el Día de Muertos sucede cada 1 de noviembre. Y ojo porque esto no era así. Pero bueno, esto se usa más que nada para honrar a nuestros cercanos ya fallecidos. Se les prepara un altar con ofrendas y decorativos para que ellos vuelvan a este mundo y, y sacíen su hambre o los ayudemos a guiar en su camino. Pero bueno, ¿cómo surge el Día de los Muertos? Se conoce que es originario de los aztecas. Sin embargo, en tal tradición, el difunto solo se le daba ofrendas por 4 años. No era algo que se hiciera anualmente y para siempre, una vez ya fallecidos, porque esto para los aztecas era más como un viaje de 4 años en el que tenían que sobrepasar ciertas pruebas. Sin embargo, con la llegada del cristianismo surgieron de igual forma modificaciones a cómo se celebraban estos festejos, vaya. Y se sabe que estas ofrendas eran para que cruzaran al Mictlán,
no era para que volvieran al mundo de los vivos, iban a ser parte de algo más. Y de hecho hay más regiones que el Mictlán, pero ya llegaremos a eso. A su vez, y como dato extra, las calaveritas, esas rimas que se suele hacer cada 1 de noviembre en el que se burlan de la muerte o las ponen en situaciones chistosas con famosos o con familiares o contando alguna historia chusca, también surge tiempo después. Como tal, no existía algo que dijeras esto es frecuente o fue frecuente en su tiempo. Esto es más un toque mexicano, ya saben que les gusta mucho burlarse de las cosas, verle la cara a la muerte. Bueno, el caso es que los aztecas no eran los únicos con sus pensamientos y costumbres sobre la muerte en esos sitios. Recordemos que había más que los aztecas. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en los aztecas, pues es lo que actualmente dio sus raíces, lo que nos dio esta celebración. Las distintas partes del patio de las pirámides de Teotihuacán, así es. También es reconocible que ellos tenían una gran dominancia y es por esto que sus costumbres fueron las que más expansión tuvieron. Pero bueno, ellos consideraban que tu destino después de la vida depende de cómo moriste. Por decir, las acciones que hayas hecho no tendrán peso en cómo se te juzgue, como lo hacen en el cristianismo, que si obrabas de mala manera te ibas al infierno, pero si obrabas de buena forma ibas al cielo. No, estos dependiendo de las circunstancias en las que morías, era tu lugar de destino. Uno de ellos era el Tlalocan. Era el sitio a donde paraban aquellos que morían con algo relacionado al agua, que se ahogaban, que una avalancha, por decir, o hasta eso que les cayó un rayo, porque Tlaloc era el dios de la lluvia y el trueno. También se asociaba a enfermedades como la lepra, sarna, gota y los hidrópicos. Bueno, el caso es que una vez que morías, no te incineraban si tu muerte era por ahogamiento. El tono azul en el que se tornaba tu cuerpo era una señal de que los tlaloques, compañeros de Tlaloc, te habían tocado o que ibas a ir con ellos. Su paraíso, por llamarlo de alguna forma, era un verano eterno en el que los tlaloques tocaban canciones de su época pues sí, para darle cierto ambiente, y esto era eternamente. Era una forma de descanso. Después de esto sigue el Tonacali. También, dado caso de que me equivoque en algún punto o información, no duden en decírmelo. El Tonacali era el destino de aquellos guerreros muertos en batalla o sacrificados. Podría decirse que iban al sol mismo, pues Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, era acompañado por estos guerreros como una clase de guardia hasta el mediodía. Después, las mujeres lo acompañaban en lo que restaba del día. ¿Por qué era esto? Porque el parto era considerado como una lucha, y aquellas mujeres que murieran en el parto se les veía como guerreras de igual forma. Esto es un gesto bonito. Si bien no gozaban de poder ser guerreras, se les daba eh, cierto respeto, se les daba cierto respeto por su labor de dar a luz a los siguientes guerreros. El siguiente, que es un nombre algo complejo, el Chichihuacaucu, es el sitio donde paraban los bebés que no vivieron lo suficiente, que murieron a una temprana edad o que simplemente no vieron la luz. Estos iban a parar a árboles que estaban llenos de senos maternos.
estos frutos, en este caso del árbol, era quienes alimentaban a los bebés hasta que fuera su hora de regresar. Ya en el caso de los bebés sí se consideraba que ellos podían regresar a tener una siguiente oportunidad. Y bueno, Sigue el siguiente, intentando. sí, era un chance. Siga participando. El siguiente era el Mictlán. Este sitio era al que iba la mayoría. Aquí puedes morir en varias circunstancias y siempre llegarías al Mictlán, que si te mataba un tigre o que si morías envenenado o algo por el estilo, el Mictlán era tu opción. Según el canal de YouTube, bien, la información es bastante entretenido. Cuentan que existe una historia sobre Quetzalcóatl. Este viajó a la tierra del Mictlán para robar los huesos con los que crearía al hombre. Es curioso, venimos del mismo sitio de donde morimos, al menos en esta ocasión. Es una forma curiosa de ver nuestro nacimiento. Pero bueno, en esta, en esta parte reposaba Mictlantecutli, el dios de ahí, y su esposa Mictlancihuatl. Eh, los nombres son algo difíciles de decir porque uno no está acostumbrado, pero bueno. Y probablemente este era el más difícil de todos, pues tenían que atravesar 9 etapas para llegar a su destino. Los otros, si bien no es que sea algo agraciado morir de esa forma, pues quizá era menos complejo, pero tenía sus recompensas. En el primer nivel, tenías que atravesar un lago con la ayuda de un perro. Aquí reinaba el Xolotl, el dios perro, y de ahí los nombres tan característicos de los Xoloscuincles, estos perros casi calvos, se les podría llamar, que acompañaban a los difuntos para guiarlos en su camino. Y de hecho, una de las ofrendas que se les daba a los difuntos en estas épocas de los aztecas eran estatuillas de Xoloscuincles, para que estos guiaran su camino de igual forma. El segundo objetivo era cruzar entre dos montañas que colisionaban continuamente. Aquí el difunto debía medir el tiempo exacto para cruzar si no quería ser despedazado por esas montañas. Y no me quiero imaginar cómo de difícil era. Y si no era suficiente, después se tenía que atravesar una montaña llena de obsidiana que iba arrancando tu carne. Y una vez que superabas este nivel, tenías que afrontar un viento, una ventisca tan poderosa que te arrancaba la piel de igual forma. Una vez superado, entrabas a la lluvia de flechas. Este también era como una forma de limpiarte de tus pellejos, pues una cosa es que el dios Mictlantecutli este, se representaba como alguien huesudo, con pocas carnes. También una forma de llegar a ser como él, de despojarte de lo que eran tus pertenencias de vivo. Pero bueno, una vez que superabas este nivel, ahora un jaguar te perseguía para arrancarte el corazón y devorarlo. Aquí ibas perdiendo todo poco a poco. En el siguiente nivel tenías que superar a un lagarto gigante de nombre Xochitonal en un lago oscuro. Este de igual forma era un sitio peligroso para después adentrarte en las profundidades de un lago que cuenta como un nivel con 9 niveles por lo profundo que era. Y al llegar a tu destino,
el dios te devoraba para formar parte del universo mismo, o al menos para que encontraras tu descanso eterno. Y de no superarlos, ¿qué sucede? Pues debían superarlos, no tenían otra opción, pues el camino era de 4 años. Todas estas etapas las tenías que cumplir en estos 4 años. De no ser así, supongo que simplemente no lo cumplían y existía alguna clase de limbo. Voy a investigar eso un poco más a fondo. Pero sí, el caso es que tenían cierto tiempo. Tenían cierto tiempo para cruzar estas misiones y una vez que pasaban los 4 años, se dejaba de dar ofrendas al difunto, pues su destino ya había culminado. ¿Algo que quieras agregar? Mm, bueno, Bueno, creo que todavía no ha regresado. En todo caso, ¿no me escuchas? de aquí existen otras cosas que han simbolizado o que son símbolos del Día de Muertos. Y uno de estos es la flor de cempasúchil o cempasúchil. El caso es que este se ¿Ya me caracterizaba. escuchas? Sí, ya te escucho. Ah, perdón, no Bueno, sé qué pasó. ¿tienes algo que decir? Tú ibas a contar lo del cempasúchil. Sí, la leyenda de la flor de cempasúchil. Sí, Bueno, ahí voy. Déjala busco. Bueno, sí. dice la leyenda que Xochitl y Huitzilin estaban enamorados desde que eran niños y que por las tardes subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, y le ofrendaban ramos de flores. Pero un día se desató la guerra y Huitzilin fue a pelear para defender las tierras aztecas y murió. Destrozada de dolor, Xochitl pidió al dios Tonatiuh que la liberara de su sufrimiento y la reuniera con su amado. El dios del sol cumplió con el pedido y dejó caer sus rayos sobre Xochitl, y ella se transformó en una flor de color amarillo intenso. Luego un colibrí se posó en el centro de la flor y ésta abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Siguiendo el mandato de Tonatiuh, el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibríes y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. Es muy bonita esta leyenda. Sí. Sí pega. Es hasta romántico, pero en cierto sentido, no tanto, pero sí. Y sí, el cempasúchil se caracterizaba por tener un olor que atrae a las almas de los muertos y que su color evoca al sol, como una forma de guiar a las almas. En otros sitios, las flores también tenían diferentes usos para los muertos. Por ejemplo, en Francia se celebra de igual forma el Día de Todos los Santos Difuntos, y el crisantemo suele verse en los cementerios, que al parecer representa longevidad y una muestra de respeto para aquellos que ya han fallecido. Así que es curioso cómo la mayoría de las culturas le daba cierto significado a las flores, por su aroma, por su color, les creaban historias que representaran su identidad. Es bastante bonito. Y tocando este mismo tema, hablando sobre el altar y las ofrendas, según un documento realizado por la Secretaría de Relaciones Externas y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, claramente apoyado por el Gobierno de México, se considera que era creencia común que las ofrendas debían incluir componentes que evoquen a los 4 elementos, que era agua, tierra, viento y fuego. Creo que ya pueden empezar a unir qué era cada cosa. También debían de estar construidos regularmente en 3 niveles, que era el plano celestial, el terrenal y el inframundo. Aunque podía variar, también había de 7 niveles, que eran otras fases
en las que seguía su lucha. Aquí también ya podemos ver que se está alejando de lo que se consideraba en las épocas aztecas. Pues no se mencionaba exactamente que debían llevar niveles, ni que debían simbolizar elementos, ni siquiera lo celestial, lo terrenal y el inframundo. Pues estos no consideraban un inframundo como tal. No existía como tal para los aztecas. Pero bueno, el caso es que en estas ofrendas se agregaban velas, incienso, papel picado y ofrendas para el difunto, además de las ya mencionadas flores. Hay que hablar del significado de las ofrendas. ¿Quieres tú hablar del significado? Pues sí, por Sí, ejemplo, adelante. el agua, pues simbolizaba la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y que para que se fortalezcan en su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal es el elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Las velas y las veladoras, los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el ciricio en sus diferentes formas. Pues esas más que nada simbolizaban la luz, la fe, la esperanza. Es, por así decirlo, una guía. El copal e incienso. El Incienso. copal e incienso. Bueno, era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar lugar de no sé cómo decirlo, limpiar a los malos espíritus y para que así el alma pueda regresar a su casa sin ningún peligro. Pues, De hecho, ¿qué pasó? no sé si también lo vas a mencionar, pero en algunas ocasiones se agrega un arco que simbolizaba la entrada al mundo de los muertos. Este se ponía delante del, ¿cómo se dice? Del altar. Nunca había oído hablar de un arco. Pues es lo que encontré según la de turismo, que también es cierto que hay distintas formas en las que se celebran el Día de Muertos, dependiendo de la región. Pero bueno, continúa. ¿Qué me quedé? En las flores. Son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar de la estancia aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta y el alheli y la nube no pueden faltar después de su color. Significa pureza y ternura y acompañan a las ánimas de los niños. Los indígenas creían que el cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esta razón se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo sus poderes curativos. La flor de cempasúchil en náhuatl significa 20 flor, efeméride de la muerte. Y desde su existencia ya era acuñada con cosas de la muerte y es bastante curioso que hasta tenga atributos curativos, como se decía. Me llama la atención eso de que fue perdiéndolos porque la gente dejó de utilizarlos para lo que era. Como si su poder dependiera de la creencia que se tiene en y sí. Si lo eran o no, lo desconozco de momento. También en estos altares se suele ver las fotografías del difunto, licor, pan de muerto y las calaveritas, que como podemos ver esto no tenía tanto que ver con lo que hacían los aztecas. Muchas de estas cosas fueron implementadas por el cristianismo. Por ejemplo, la cruz que se suele poner de sal. El pan es el cuerpo de Cristo.
Mm, bueno, ¿qué más iba a decir? Sí había eh, unas celebraciones antiguamente con el pan, pero no era tanto como se hace hoy en día. Y pues, como ya habíamos dicho, no, para los aztecas no es que regresara al mundo de los vivos, es que se iba a cumplir su misión, nunca volvía. Pero bueno, el chiste es que he sabido que la comida típica de estas fechas es el pan de muerto y el champurrado. Según información de la página del Gobierno de México, lo que vendría siendo para nosotros el pan de muerto era conocido como huitlatamagui, que era una especie de tamal. Pasamos de un tamal a un pan. Pero bueno, Qué curiosa evolución. eh, hasta ese punto ha ido cambiando esta celebración. El caso es que en la época prehispánica se hacía la papalotzlacali o pan de mariposa, que Bueno, era exclusivo de esta ceremonia. Era una especie de tortilla, ahora pasamos a una tortilla, al cual se le imprimía a la masa aún cruda algún sello de mariposa, y una vez cocido se pintaba coloridamente, quizá hasta los huesos que hoy considerábamos en el pan de muerto, primero tenían que ver con una mariposa, y quizá alguna interpretación fue lo que lo modificó. Y es que de hecho hay varias versiones del pan de muerto. Algunos son con azúcar rosa, otros son una especie de dona rosa de igual forma, y los ingredientes varían. Como pasa también con las calaveritas de azúcar, que suelen ser otra ofrenda para los muertos o bien para comerlas en familia. Y eso no era algo como tal que se acostumbrara anteriormente. ahorita ya hasta las hacen de chocolate. Ya hay de todos los tamaños y sabores. Este, y también hay otro pan que se usa, el, ¿cómo se llama? El gollete, que son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Oh, Los, mira, los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban. Curiosa forma de enmarcar que eran vencedores. Muy ¿El azteca. champurrado tiene origen común con el pan de muerto o algo así? Si te soy sincero, se me olvidó ese detalle de checar exactamente el origen del champurrado. Champurrado. Y también eh, he olvidado los ingredientes que lleva el champurrado. Vamos a ver. Una lectura rápida. Pero bueno, ya después te respondo esa pregunta. El caso es que si todavía no es suficiente con todos los cambios que ha tenido el Día de los Muertos a lo largo del tiempo, también tiene variaciones en su forma de festejo. Por ejemplo, los otomíes empiezan a celebrarlo desde mediados de octubre. Se abastecen de jarrones, tepates y, y el alimento. También algo curioso que no entendí del todo por qué, supongo que es una forma de respeto, de bienvenida, una nueva bienvenida, una nueva vida, es que los utensilios que ellos utilizan al momento de este festejo deben ser nuevos, no pueden utilizar los que ya tienen. Y bueno, el chiste es que utilizaban de igual forma el cempasúchil para hacer un camino y orientar a las almas hacia la ofrenda. Los petates los ponían como mantel y otro debajo de la ofrenda, para que los difuntos descansaran de su largo camino. Y eso, pues por decir, es algo que no solemos ver. No sé si tú te sepas alguna otra forma, o si la gente que está viendo este directo sepa alguna otra forma en la que se celebra esta tradición, con, ya sea con algo familiar, una forma específica de hacer las cosas. Mm, la verdad es que no sé otra forma. Yo solo conozco el altar clásico.
y ya. Sí. Y bueno, también agregando, es común ir a los cementerios. Actualmente no es tan posible por el COVID-19, pero es costumbre visitar los cementerios para dejar de igual forma flores y alimento para los difuntos. Sin embargo, hay sitios como Nicaragua, si mal no recuerdo, Ujú. que ahí de igual forma van al cementerio, pero desde la mañana y se quedan a dormir ahí todo el día, como una forma de convivir con, con sus difuntos, con sus antepasados. Ahí se quedaban a dormir en los mismos panteones, que para algunos es la cosa más tenebrosa y de espanto posible, pues para ellos es algo normal y algo, una Sí, está, forma de convivir. está muy creepy. Pero igual yo considero que es un buen gesto, una forma de solidaridad entre su historia, vaya. El caso es que de igual forma es intrigante cómo la muerte es percibida de distintas formas, cómo se celebra de distintas formas. Algunos lo ven como transicionar a una nueva vida, algunos escépticos pueden decir que no hay nada después de la vida. Lo cierto es que todos estos mitos ya sean combinados de otras culturas, porque muchas de las cosas de México están mezcladas. No son rituales. eh, Mira el comentario de Janet Ramírez. a ver, hay Hay culturas culturas que que sacan. sacan a los muertos de las tumbas y conviven con ellos. Supongo que también les ponen bálsamo antes de enterrarlos, porque de no ser así, no habría forma de que se conserven los cuerpos. Pero es curioso, de igual forma. Ujú. Otra forma un poco más, mucho más cercana de convivir. Más creepy. Podrá ser. Y bueno, podremos decir, porque no estamos acostumbrados a ellos, quizá, que es alguna forma tenebrosa de convivir o quizá eh, nada agradable. Pero el caso es que estos mitos, esta historia que se van formando, enriquecen nuestra cultura y enmarcan de mejor forma nuestra identidad, ya sea de cada región. Y probablemente sus interpretaciones dependan del entorno en el que se desarrollan y de los distintos choques culturales que ha habido. Por decir, ya no podemos decir que nosotros celebramos como tal el Día de Muertos, celebramos nuestro Día de Muertos. Y tampoco celebran Samaín, celebran el Halloween, que también se me olvidó investigar más a fondo el por qué se llamaba Halloween. No sé si tú recuerdes. Ay, aquí, por aquí tenía algo de que era, ay, era una frase, algo así. Déjalo busco. Sí. Mientras tanto, pues también, por ejemplo, en Bolivia, las ofrendas para honrar a los muertos se les Ah, coloca. mira, ya la encontré, perdón. Sí, sí, tú dime, tú dime. Su nombre proviene de una frase inglesa que es All Hallows Eve. Bueno, eso, ahora que lo pienso, ese también es el nombre de una película de terror. Bueno, lo que se traduciría como Víspera de Todos los Santos. Qué curioso, ¿no? Que hablen de santos, siendo que en principio era sobre los difuntos y los entes místicos que se presentaban. Hasta aparecen discrepancias que uno no nota de primeras. Pero dice, es una frase inglesa. Se me hace que ya era cuando la iglesia, no sé, lo estaba Sí, tomando. o sea, ya es cuando la iglesia toma mayor influencia, pero en cuanto al original es una contradicción bastante notable, Sí, sí, sí. remarcable. Y bueno, también como decía, en Bolivia se les coloca hojas de coca, carne de llama y bebida de maíz fermentada. Ahí, En los altares. sí, en los altares, también estas celebraciones
extendieron para toda Latinoamérica y los productos que se utilizan varían dependiendo de lo que tienen ellos a la mano. Nosotros no tenemos carne de llama. Y a principios de noviembre marcan el comienzo de la temporada de lluvias, cuando las semillas también empiezan a germinar. Y para atraer la lluvia, que esto tiene un poco de relación, los campesinos tocan música con flautas pínculus, llenando los panteones con música melancólica que atrae a los espíritus que regrese. En cierta forma es como que pedirle a los espíritus que llueva. Y es otra forma en la que se liga y en la que ha ido cambiando. Nosotros como tal no tenemos algo parecido. Bueno, tenemos algo parecido, pero no con el mismo fin. La única danza que nos queda así que sea común son las danzas que se hacen en las iglesias cada cierto tiempo, y que esto también proviene de las danzas de los nativos. En principio los cristianos ni siquiera tenían danzas para adorar a la Virgen. Se apropiaron de muchas cosas. Fue todo un despapalle, disculpen la palabra, fue todo un despapalle. y, y a día de hoy pues estamos como estamos. De hecho, casos interesantes, ya abarcando más sobre la percepción de la muerte, es un trabajo de Durkheim, un sociólogo alemán, si mal no recuerdo, que en su libro sobre el suicidio encontró información de, ya estuvo suave, de cómo los guerreros daneses veían con repudio el morir en su cama por vejez o enfermedad. Lo veían como algo de deshonor. Vergüenza les daría morir de viejos. Preferían suicidarse antes que verse inmóviles en lo que les quedaba de vida. Y esto, algunas personas lo harán, pero ya no es tanto por una creencia, ni porque crean que es su deber, ya puede afectar otros factores psicológicos, pero el caso es que esto existe y era algo que se mantenía mucho. De igual forma, los celtas veían el morir en otras condiciones como un camino para mansiones de delicias, todo un lujo. Sin embargo, aquellos que morían por causas naturales, les esperaba un infierno de espanto y deshonra, de pena. Es extraño cómo interpretan el ser viejo como algo de deshonra. El no poder moverse, no poder aportar y tener que estar postrado en tu cama en lo que resta de vida era como un insulto a su vida misma. Antes muerto que vivo, ahora sí. Eso está muy curioso, porque incluso uno llega a pensar que eso como que es algo más actual, el desprecio a la vejez. Hey. Y pues no, a pesar de que uno pueda pensar que el suicidio es para cobardes o que es una salida fácil, algunos lo veían como algo honorable, una mejor forma de partir. De hecho, los nórdicos consideraban que morir en la batalla era la forma más digna de perecer, pues Perdón, ahí demostraban, Valhalla. sí, ahí podrían entrar al Valhalla, demostraban su valía de guerreros Odín, y Odín los seleccionaba para participar en la batalla final, el Ragnarok. Y ya una vez muerto, gozarías de comida, valquirias y una pelea no eterna, pero épica. Una pelea épica, como en la antigua cultura nipona. Lo Sí, del también suicidio. lo del suicidio en este caso. Otros suicidas más que si veían su honor manchado, preferían hacer un ritual en el que se clavaban una espada como una forma O de hacer... estrellar aviones contra barcos. Bueno, eso ya, ya es más actual. Chistes, chascarrillos cibernéticos. Y bueno, el caso es que es curioso cómo de cierta forma veían morir o el estar muertos como mejor que estar vivos, porque su honor podía haberse manchado
o porque se sentían inútiles. 1 hora de stream. Lo que sí, no se escuchó nunca la canción. Se quitó. ¿En serio se Era, quitó? sí, era una canción muy bonita, pero bueno, igual si la puedes poner en lo que queda del video. Sí, sí, voy a checar qué es lo que pasó. Sí, la Oye, canción. ¿Qué la pasó? canción sí se escucha, el que no la escuchas eres tú. Ahora sí la escucho. ¿Ya la escuchas? Ah, bueno, es que me comentan que sí, sí la escuchaban ahorita, Qué extraño, se me habrá ido la conexión entonces. me imagino. Bueno, el caso, como ya dije, le pertenece a Bunty Barcenas del tema La Llorona. Pueden encontrarlo en Andrés Amelia Esp, todo junto. Es una canción muy bonita y representante también del Día de Muertos, esto de La Llorona. El caso, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿En qué nos habíamos quedado? Perdón. ¿En qué nos quedamos? Bueno, estabas hablando acerca de que ya llevábamos 1 hora en stream. Ah, sí, cierto, cierto. Y pues bueno, para concluir, porque estoy viendo que estoy teniendo problemas con mi internet, ya para hacer una conclusión, ¿por qué es relevante considerar todo esto? Pues, como hemos visto, en el sector mexicano hay cierto disgusto al presenciar el auge de la celebración de Halloween. Muchos lo consideran como algo demoníaco o bien una celebración yanqui del parte del imperialismo cultural que destruye nuestras raíces. Sea cual sea la razón, lo cierto es que es necesario reforzar nuestra identidad, abrazarla y darnos cuenta de cuáles son nuestros orígenes, sean estos los mejores o no los más gratos. Es cierto que tenemos que levantar lo que es nuestra historia y mejorarla. Quizá no sea una celebración puramente pura, pues se han notado sus diversas formas de celebrarse, así como que no es puramente mexicana, tiene origen de varias partes. Tampoco podemos decir que todo México era azteca, sin embargo es reconocible su peso en nuestra historia. Y es una bonita forma de honrar a aquellos que no se encuentran más con nosotros, de abrazar a nuestro legado, de continuar con nuestra historia de, como ya dije antes, y probablemente creas en la vida después de la muerte, probablemente no, pero el tributo sigue siendo algo que nos une. Conmemorar nuestra historia nos recuerda de dónde venimos y cuál será nuestro futuro. Procuren que si van a celebrar esto, que no sea por fines comerciales, que no sea porque una empresa o algún otro medio lo hace nomás para obtener ganancias de algo parecido. Háganlo porque de verdad sienten apego por su historia, porque aman a sus seres queridos, quizá no a sus familias, pero a sus compañeros que los han acompañado a lo largo de la vida y que han marcado varias enseñanzas, y nosotros lo haremos también a futuro. Actualmente es difícil reunirse por esto de la contingencia. Traten de cuidarse lo más posible. Esperemos el virus cese en el mundo, al menos pueda ser controlado. Mientras tanto, hay que resguardar nuestras costumbres, nuestra salud, conocerlas. Y no sé si quieras decir algo más. Bueno, pues yo quiero finalizar con que, pues, es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Mi opinión es la tradición, la mejor tradición que tiene el mexicano, el Día de Muertos. Acordarnos de nuestros antepasados, la grandeza de los mismos. Y pues eso. Bueno, una vez finalizado, les agradezco por haber estado en el stream. Me disculpo por las diferentes fallas técnicas que hubo, mejorarán con el tiempo. Y recuerden siempre ver más allá de nuestra visión. Muchas gracias. Adiós.
Pasen bonita noche y feliz Día de Muertos.